Ok, me confirman si están viendo la pantalla. Sí. Ok, entonces, por acá, que estamos en la unidad número 6, Introducción a la Robótica, hay varios temas. Esta la vamos a desarrollar en 2 semanas. Lo que nos corresponde esta semana va a ser la presentación de hoy. También agrego una ficha técnica de un robot, de una marca real, de un robot real que se vende y que se comercializa, para que ustedes tengan una idea de cómo son estas fichas técnicas, de todas las opciones que dispone este robot industrial, y de esa manera tengan una referencia. Adicionalmente, coloco aquí un video, si no ya lo vieron, que es sobre diferentes tipos de robot industrial de diferentes marcas, y se muestran las capacidades que tenían o que tienen más bien, y que cada vez se superan, de estos robots industriales. Entonces, ya ahí les queda la referencia, y la próxima semana estaríamos haciendo práctica y simulando. Entonces, vamos a seguir el tema. Ok, introducción a la robótica. Y por acá, entonces, vamos a ver algunas definiciones. ¿Qué es un robot? Al fin y al cabo, hay muchas definiciones y ustedes pueden encontrar una gran cantidad de estas en diferentes textos, en internet y en diferentes análisis o diferentes empresas que trabajan con robots. Pero al final hay ciertas cosas que son comunes en estas definiciones. Entonces, vamos a ver estas dos. Esta es de la industria o la Asociación de Industria Robótica, y la otra es de un personaje que ahorita no sé cómo se pronuncia muy bien, pero digamos que Maha Matarik, de la Universidad USC. Entonces, un robot al fin y al cabo es un agente reprogramable, multifuncional, y es un manipulador diseñado para mover materiales, piezas o dispositivos especializados, con una variable de movimientos programados para la realización de una tarea. Esa es la definición de Robotics Industry. Y en el curso caso, dice que es un sistema que existe en el mundo físico y que autónomamente sensa su medio ambiente y actúa sobre él. Entonces, aunque son definiciones diferentes, aquí ya vamos viendo algunas cosas comunes, como por ejemplo un manipulador o que actúa. Vamos a ver algunas cosas como autónomo o reprogramable, que tiene una tarea, una realización de una tarea de forma autónoma. Entonces, hay algunas cosas interesantes, y como también es reprogramable. Eso es algo importante. Algunos robots no es que sean reprogramables todos, pero la gran mayoría tienen la posibilidad de reprogramarse. En este caso, ya sea por la empresa que lo creó o también por el usuario. En el caso de nosotros utilizar robots industriales para lo que son, ya sea en una línea de producción que es armado algún equipo o armado un vehículo, o para lo que es embalaje, nosotros podemos reprogramarlo. En caso de un robot ya más especializado, como en la parte logística o en la parte de, digamos, que aeroespacial o alguna cuestión ya más específica, puede ser reprogramable, pero en este caso ya por la empresa que lo construyó. Pero al fin y al cabo tienen esa posibilidad. Ahora bien, ¿cómo clasificamos estos robots? Hay muchos tipos de clasificación, pero vamos a enfocarnos en estas 4 que son, por así decirlo, las principales. Si son estacionarios o móviles, si la cantidad del número de ejes, por el tipo de movimiento, y si son servo o no servo actuados. Ahorita vamos a ver un poco más acerca de esto de servo, si todavía no les es tan familiar. En el caso de los robots estacionarios o móviles, entonces aquí podemos ver que los estacionarios están colocados de forma firme en alguna superficie, ya sea en la pared, en el piso o en el techo, y estos no se pueden mover con facilidad. Entonces, esos son los estacionarios. Y la gran cantidad de aplicaciones, o la mayoría, son para soldar
para pintar, para ensamblar, para empaletizar, para inspecciones y para pruebas. Los robots móviles, por el contrario, son más utilizados en aplicaciones de transporte, a grandes almacenes, entonces más para logística. En el caso de Facasa, por ejemplo, hay un robot parecido a este que utilizan para empaletizar. Y una compañera de ustedes que trabaja en Facasa me dio la posibilidad de que si hay varios interesados en ir a conocerlo, al robot y cómo funciona, entonces que me escriban al WhatsApp para ver si coordinamos una posible visita a Facasa y ver al robot a todo color, a un robot industrial como este. Si no estuviéramos en pandemia, probablemente hubiéramos ido a la de Capris, que está ahí en el mall, bueno, que estaba anteriormente el mall Cariari. Ahí ahorita tienen por lo menos unos 10 robots, o tal vez unos 8 robots tienen ahí la gente de Capris Engineering. Bueno, creo que ahora se llama un poco diferente esa subdivisión, pero igual en este caso no tenemos el chance o oportunidad de visitarlos. Pero igual los que estén interesados en ir a Facasa, entonces me escriben para ver si se logra hacer el grupo. Otra de las clasificaciones que mencioné fue el número de ejes. Se puede clasificar por el número de ejes. Entre más ejes, más libertad de movimiento tenemos. Entonces, ¿cómo funciona esto de la libertad? Entre más eje o más ejes, va a tener más posibilidades de desplazarse a cualquier punto y con ello va a tener más libertad de movimiento. También algunas veces se le conoce como grado de libertad del robot. Y en la ISO, que es la Organización de Estándares Internacionales, dice que un robot industrial, para clasificarse como robot industrial, tiene que tener más de 3 ejes. Y la mayoría anda entre 3 y 6. Si vemos a este de acá, a este brazo articulado, vamos a ver que tiene 1, tiene 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces tiene 6 ejes, tiene 6 posibilidades de movimiento y puede ser que se mueva uno a la vez o pueden que se muevan varios en conjunto y eso le da un movimiento un poco más humano, por así decirlo, un poco más natural. Dentro de esos movimientos tenemos que se pueden clasificar en 2 tipos, en tipo lineal y tipo rotacional. Algunos tienen esa capacidad y se pueden configurar de diferentes tipos de movimiento, en algunos casos. Por ejemplo, yo a este robot articulado, yo puedo decirle o puedo programarlo para que él tenga un movimiento lineal, que se mueva solamente en X, Y y Z. Pero eso no es lo normal. Si este de acá, normalmente lo voy a trabajar con movimiento rotacional, con posiciones de sus ejes, no en X, Y, Z. ¿Puedo hacerlo? Sí, pero lo normal es que se trabaje en rotacional. En cambio, de este tipo, sí solamente tengo la acción lineal, porque únicamente se puede mover en direcciones X, Y, Z. Y la última clasificación que mencionamos era si eran servo o no servo actuados. Y en este caso, la gran mayoría de los robots que hay hoy en día y que los que vamos a tener que trabajar son servo actuados. Eso quiere decir que tienen un servomotor y tienen un servo driver, tienen un sistema, un controlador que se retroalimenta de la posición del eje para garantizar de que está en la posición correcta. Esos son los tipos servo actuadores o servo drivers que nos permiten garantizar una alta precisión en la posición. Y la gran mayoría de los robots hoy en día requieren eso. Pero hay ciertos robots que no requieren esa precisión en la posición. Entonces, esos son los no servo actuados, que son la minoría, por decirlo así. Entonces, aquí vemos un ejemplo donde internamente acá, digamos que tengo el motor y aquí tengo todo lo que es interno el control. Y tengo como retroalimentación, tengo un resolver, que es el que me da la posición en el eje, y también algunas veces tengo un tacómetro o con el mismo resolver yo puedo sacar la velocidad. Entonces, de esa manera puedo saber a qué velocidad va el motor y la posición exacta de ese motor, de ese eje del motor. Entonces, esos son los servo actuados. La gran mayoría ya son de ese tipo. Aquí vienen algunos tipos de robots de servo.
En este caso, son algunos que vamos a detallar. En este caso, el gantry, el cartesiano, que ya vimos que también se clasifica en movimiento lineal, el articulado, el tipo delta, o también se le conoce tipo spider o araña, y el SCARA. ¿Para qué son cada uno de estos? Bueno, ellos son para ciertas aplicaciones y se enfocan en eso. Dependiendo de la aplicación, así es el robot. No es que para uno sirve todo, sino que para la aplicación, así selecciono el robot. ¿Dudas hasta acá, jóvenes? Profe, el cableado de ellos ya vienen con un manual específico y van conectados a un PLC o a una máquina específica. Ok. El cableado es interno. Todo lo que es la potencia de los motores va por dentro y va a un controlador que ahorita lo vamos a detallar en los componentes del robot. Ok, entonces ya viene como todo el sistema para él propio de él. Sí, eso es completo. Ella viene listo para usar. Por, Ok, por ejemplo, en el cartesiano, aquí es donde estarían los cables, en esta parte de acá. Esto es algo flexible. Entonces, los cables, aunque no se ven, pero aquí van por dentro. Igual en este de acá, normalmente los cables en las grúas, si alguno ha tenido la oportunidad de ver alguna grúa, hay dos tipos de maneras en que se transfiere la potencia a las grúas. Una es por unas líneas que ya son rígidas, que es como una barra, como un bus, una barra de cobre, con 3 barras de cobre, dependiendo si es trifásico. Y en el caso, algunos que no tienen ese sistema de bus, tienen un cable que se va expandiendo conforme se va moviendo la grúa. Entonces, también existen diferentes formas en las que yo llevo el cable de control y potencia. Ok, ¿dónde usamos estos? Para ir comentando un poco. Los articulados son los más similares al brazo humano y son los más versátiles. Eso es donde lo usamos, principalmente en líneas de ensamblaje, como en la parte de los vehículos, para soldar, para pintar, para hacer lo que son verificaciones. Y también se utiliza en embalaje, que es el caso que hablamos antes de FACASA. En el caso de los cartesianos, como antes mencionaba, solo se puede mover en sus ejes Y, X, Y, Z y se utilizan principalmente en bandas transportadoras para colocar piezas o armarlas también. En el caso del tipo gantry, son robots cartesianos, igual que el caso anterior, pero se utilizan para manejar cargas. Aquí este es una carga muy liviana, pero típicamente estos tipos de robots se usan en puertos. Entonces, en los puertos, en lugar de tener una persona que va cargando el contenedor y lo va colocando en un camión y ese lo va dirigiendo, son estos mismos sistemas que tienen, en este caso, ya tienen llantas, ya tienen tracción y tienen toda la cuestión para levantar el contenedor y transportarlo al punto final, del punto A al punto B, pero todo de forma autónoma, sin necesidad de que un ser humano lo intervenga, sino que ellos ya tienen una lectura de un código, ven en la posición del contenedor y se lo llevan y lo colocan ahí. Es algo parecido a lo que vimos al puro inicio de los robots tipo móviles, que usan almacenes como estos, pero ya estos manejan cargas, en este caso contenedores como tal. En puertos muy avanzados, obviamente aquí en Costa Rica no tenemos algo como estos, pero en puertos muy avanzados como el de Singapur y otros de la zona de Oriente, entonces sí hay muchos de estos tipos. El SCARA, que es otro tipo que se utiliza más que todo para la fabricación de celulares y relojes porque tiene una altísima precisión. Entonces, este es el que se utiliza para ese tipo de aplicaciones. Entonces, vemos que tiene un eje acá, otro acá, por otro acá, y este que se desplaza de arriba abajo. El Delta, también conocido como robot araña, porque tiene una similitud por las patas, por decirlo así, es utilizado principalmente para aplicaciones de pick and place, que es como recoger y colocar. Y entonces se utiliza mucho en industrias farmacéuticas, para lo que es recolector de píldoras o de diferentes tipos de aplicaciones. Inclusive ellos tienen una cámara muchas veces y detectan cuando hay alguna imperfección para sacarla o retirarla de la línea. Entonces es algo muy versátil, pero que levanta poco peso, es muy rápido
tiene altas prestaciones en la parte óptica. Normalmente esto aquí son como cámaras, o por aquí tiene un punto de cámaras, y eso nos permite hacer de forma autónoma la selección de o quitar elementos que no están cumpliendo con la calidad. Ahora bien, ¿cuáles son los componentes de los robots? Típicamente, los robots están compuestos por los siguientes elementos. Está el manipulador, que es ya el objeto como tal, el robot, esta parte del articulado, en este caso, pues, el elemento. Está el elemento final, que es la pieza que está colocada al punto final. Puede ser puede ser un cautín, puede ser una pinza, puede ser una pistola de pintura, en fin, ese es el elemento final. Tiene el controlador, que es esto que está aquí, que aquí internamente tengo los drivers, los drivers, tengo toda la electrónica, todo el cerebro, por así decirlo, que controla los elementos internos del robot. Los drivers, que están igual aquí internos. Después tengo el software o el dispositivo de programación offline, que es cuando el dispositivo está apagado. Entonces, normalmente es una computadora, algún sistema propio que nos vende el fabricante para poderlo programar de forma offline, fuera de línea. Tengo el touch pendant, que es un control que normalmente está conectado al controlador para poder programar de forma fácil, entre comillas, porque al final es más fácil programarlo con esto, pero cuando está él trabajando, yo puedo llegar y configurarlo y programarlo y hacerle cambios o detenerlo o ponerlo a funcionar con el touch pendant, que es este control que normalmente todo lo trae. Tengo los servomotores que ya están internos. Aquí, digamos, en este ejemplo tengo uno acá, otro acá, otro acá, otro acá, y aquí puede que tenga otros internos también para lo que es la pieza final. Por supuesto, tengo encoders o resolvers, que son los que me dan la posición exacta de los drivers, de los servos que están aquí colocados. Y también tengo normalmente unos sensores que se llaman sensores de posición de home o posición inicial. Esos son sensores que me permiten, cuando yo le doy que vaya a la posición de home, que el robot se ubique en una posición específica que es el punto de referencia, es nuestro cero. Y cada eje tiene una posición de home o una posición de cero. ¿Ok? Esos serían los elementos que tiene el robot. Ahora bien, ¿cómo es la programación del robot? Esto es algo que muchas veces cuando no conocemos del tema, pensamos que es algo muy complicado. Cuando vemos un robot decimos, eso tuvo que haber sido un super ingeniero o un super programador que lo hizo porque se ve muy complicado, pero en realidad la programación de robots industriales es algo muy sencillo. Lo que es difícil es construirlo, porque ahí sí tiene que ver mucho la parte dinámica, estática, toda la parte de programación, toda la parte de configuración, de selección de componentes y demás. Pero lo que es usarlos y programarlos es muy fácil, o por lo menos es relativamente fácil. ¿Cómo se programa? Se programa memorizando posiciones. Entonces, yo con el touch pendant, con el control, voy agarrando y voy moviendo el robot poquito a poquito, y cuando esté contento en la posición, le doy guárdeme esa posición. Entonces, él va a agarrar y va a ir guardando en una tabla todas las ubicaciones de sus ejes. Como por ejemplo aquí puedo ver punto 1, 2, 3 y 4, y cada uno de los ejes, que se llaman axis, cada uno de los ejes, va a tener un valor. Entonces, cuando yo le digo váyase al punto 1, él va a tomar de esta tabla cuáles son las ubicaciones, se lo va a indicar a sus servo drivers, ellos se lo van a controlar los servos y van a ponerlo en esa posición. Entonces, de esa manera es que yo programo, memorizando posiciones, y al final, nada más en el programa de usuario, el programa o el archivo de programa, voy a colocar instrucciones como por ejemplo pmove, que es muévase al punto 2, muévase al punto 1, muévase al punto 3, muévase al punto 4. Por supuesto, pueden existir condiciones. Yo puedo ponerle si, o por ejemplo un if, detecta tal objeto, haga tal cosa. Si no lo detecta, haga la otra. Pero al fin y al cabo lo que voy a hacer es ir que se mueva a diferentes posiciones. Entonces, consulta, jóvenes, ¿ustedes pensaban o ya tenían experiencia de que fuera así, programar un robot? ¿Se lo imaginaban más complicado o lo ven, o cómo lo ven? ¿Lo ven complicado o lo ven sencillo? Bueno, profe, de mi parte, de verdad es así como se programa, digamos, a la hora de usted sentarse y verlo así físicamente, usted lo programa así como lo está demostrando aquí. Correcto. Y entonces, la verdad, yo me lo imaginaba un poco más complicado. Sí.
Ahí tienen sus detallitos adicionales. En el caso mío, yo he programado los que están ahí, que mencionaba antes, que tiene Caprice. Y es muy similar a lo que vamos a hacer la próxima semana con el simulador. Obviamente el simulador es más didáctico, entonces es un poquito más sencillo, pero cuando ustedes les toque programar un robot van a ver que no va a diferir mucho de lo que hicimos con el simulador. Es como ir haciendo marcas, ¿no? Y usando sensores de él mismo. Sí, al final él es el que nos da la posición, o sea, él tiene el resolver nos va a dar estos valores y cuando nosotros estamos satisfechos decimos, ok, guárdeme eso como el punto 1 y va a guardar de todos, de los 5 o 6 ejes que tenga, va a guardar la posición en una matriz. Y es algo muy parecido a lo que vamos a hacer la próxima semana. ¿Ok? ¿Alguien más? O sea que esa matriz va a ser muy, muy grande porque va a tener un montón de posiciones y por cada posición va a tener un número diferente, digamos. ¿Cuántas posiciones puede tener cada uno de ellos? Normalmente eso va a depender de la memoria que tenga y normalmente puede ser bastantes, cientos, miles, dependiendo de la capacidad. Pero normalmente vamos a requerir unas cuantas cientos, acaso, dependiendo de si es muy complejo o son muchas rutinas. Igual yo puedo seleccionar diferentes rutinas. Yo puedo agarrar y decir, rutina 1 es para, digamos que soldar la puerta del carro A. Rutina 2 es para soldar las puertas del carro B. Y así voy colocando diferentes rutinas, pero al final son prácticamente posiciones que se almacenan y él va ejecutando una a una de acuerdo a lo que ustedes le configuren aquí en el programa el programa, el archivo de programa, por decirlo así. Me imagino que es igual que un PLC, cada palabra tiene su tamaño de bit y así. O nada más se toman en cuenta las posiciones. No solo se toman en cuenta estas posiciones. Si yo le digo más el punto 1, él nada más va a leer estas posiciones y se va a ir a esa ubicación. Ok. Ok, entonces por aquí estaríamos con la programación. La próxima semana vamos a seguir con este tema, ya con el simulador. Y siguiendo con los componentes, el otro era el Teach Pendant, que es este control que nos permite hacer cosas muy básicas como mover el robot al robot, hacer un jog, que es como un salto. Puedo programarlo como lo que se muestra acá, pero es más fácil hacerlo desde una PC, pero igual puedo hacerlo desde el Teach Pendant. Y puedo también tener otras condiciones, como por ejemplo configuraciones. Puedo llegar y tener aquí un display y poder ver algunas condiciones, alarmas, estados, en la posición en la que está, que yo puedo indicarle que se mueva tal otra. Igual aquí ven con las flechas, yo puedo ir moviendo el robot a la posición que yo quiera y después simplemente le doy que guarde esa posición para que ya quede registrada. Normalmente estos controles vienen con un botón de parada de emergencia y también vienen con lo que es un selector, un switch, que ahorita vamos a ver en otra imagen que está más adelante. Ejes del robot. Ya antes ahí mencionamos un poco estos ejes, que son donde están ubicados los servo drivers, pero también es importante conocer cómo se les menciona, cómo se les llama. En el caso del robot articulado, principalmente es que tienen estos nombres y se les hace como referencia a un brazo humano. Entonces, aquí tenemos lo que es la base, esto sería el hombro, esto de acá sería el codo, este de acá normalmente se conoce como desviación, después aquí tenemos lo que es esta parte de la muñeca, tenemos la elevación y tenemos lo que es el giro. Todos los ejes se pueden mover de forma independiente, entonces yo puedo hacer movimientos, por ejemplo, que este se vaya moviendo y también este, y también este, y también este. O puedo hacer que únicamente se mueva uno a la vez. Eso va a depender de lo que yo haya colocado aquí en mi tabla. Lo que se busca es que el robot haga movimientos suaves y no pase del punto A al punto C en un solo recorrido, porque muchas veces eso puede producir que si hay algo aquí, puede golpearlo. Entonces se busca siempre, además de una seguridad que ahorita vamos a detallar, se busca siempre que los movimientos sean relativamente suaves y que no sean de muy alta velocidad a menos que se requiera. Porque un robot que se mueve muy rápido, ok, es más eficiente, va a durar menos la ejecución del trabajo, pero tiende a desgastarse más. Otro concepto importante es el área de trabajo. Dependiendo del tipo de robot,
así va a ser el área de trabajo de este. Si vemos, por ejemplo, el articulado, vemos que es una semiesfera y es bastante amplia el área de trabajo. En cambio, de uno tipo cartesiano, vamos a ver que el área de trabajo es un cubo y en este caso es bastante limitada. Igual en un tipo escara, donde vemos que no puedo tener acceso a todas las ubicaciones dentro de este plano, sino que únicamente en ciertas ubicaciones. Eso es muy importante de considerar a la hora de escoger el robot a utilizar, porque no es lo mismo que yo tenga diferentes, o tenga que ejecutar o llegar a diferentes opciones, diferentes posiciones, y entonces escoja uno que está muy limitado. Entonces tengo que ser muy inteligente o tengo que ser muy claro, con mucho cuidado de escoger el área exacta de trabajo y escoger el robot de acuerdo a esa área. Otro aspecto importante en los robots es la herramienta. ¿Con qué van a trabajar estos elementos, estos robots? Normalmente esta herramienta puede ser una pinza, puede ser un cautín, que es para soldar, puede ser un succionador como este, que es para como succionar en este caso un panel, un cristal, puede ser un electrodo también para soldar, pero en sí esta herramienta es parte importante, se convierte en una extensión del robot. Y cuando yo lo configuro, yo tengo que indicarle a él cuál es ese elemento final, qué distancia tiene, porque si no lo especifico, me equivoco en eso, el robot no va a ejecutar de forma correcta las secuencias. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá, jóvenes? ¿Ok? Entonces, también algo importante es que muchas veces en la literatura vamos a encontrar los nombres de las diferentes articulaciones en inglés. Entonces, por eso aquí se coloca un resumen, en este caso el codo, el elbow, el shoulder, que es el hombro, waist, que es la cintura, roll, que es el que gira, y el pitch, que es como el movimiento de la pinza. Eso es algo que normalmente vamos a encontrar en la literatura, entonces también es bueno conocerlos, porque normalmente vamos a encontrar todo esto en inglés. Algo que a veces puede darse es la necesidad de que un robot estacionario tenga cierto desplazamiento. En este caso tenemos un brazo articulado, pero sabemos que el brazo articulado es estacionario. Pero en algunas ocasiones necesitamos que él tenga un pequeño desplazamiento y en ese caso lo que nos ofrecen los fabricantes es un eje transversal. Esto es como una especie de, por decirlo como mesa, que tiene la posibilidad en donde el robot puede desplazarse en esta única dirección, hacia adelante o hacia atrás. Entonces, ¿cuándo nos sirve eso? Cuando yo tengo que, en este caso, ciertas separaciones que no puedo cumplir, porque ya sea tengo dos máquinas y él va a alimentarse de estas dos máquinas, entonces en un momento se alimenta de esta y en otra se alimenta de esta. Entonces, no puedo tener dos robots, sería muy costoso. La única situación donde se ve la necesidad de tener dos robots es que estas dos plantas operen al mismo tiempo y que sean muy rápidas. Si son muy lentas, entonces yo incluso podría trabajar con un solo robot, ejecuta, resuelve esta, después se desplaza para acá, resuelve esta, y me es más rentable económicamente. Porque recordemos que estos robots no son nada baratos. Son dispositivos, son elementos muy caros. Y entre más ejes, entre más movimiento, también es más costoso. Algo que les mencionaba que hay que tener mucho cuidado es la parte de seguridad. Estos elementos, los robots, tienen altas velocidades y por lo tanto puede representar un peligro para una persona si está muy cerca y este robot se desplaza, se mueve el brazo. ¿Por qué? Porque si dependiendo de cómo esté configurado, puede ser que haga un movimiento brusco y me golpee y puede producirme un daño severo, hasta inclusive la muerte. Entonces, ante estos escenarios, muchas veces lo que se hace es que al robot, o en este caso al brazo articulado que está acá, se encierra en una cortina de seguridad. Es una cortina que tal vez visiblemente a los humanos no se va a ver,
pero aquí vamos a tener lo que es rayos infrarrojos. En el momento que alguien atraviese o algo atraviese esta área, inmediatamente el robot se va a detener. También existen cosas más básicas como de una malla, que en el caso de que esta puerta se abra, igual el robot se va a detener. Eso para evitar que vaya a golpear a una persona. Esta área se diseña a partir del área de trabajo del robot. Y también en el Teach Pendant tenemos este que yo mencionaba a ustedes, este switch, que para que el robot funcione y trabaje bien, yo tengo que presionar este switch. Obviamente cuando estamos en modo manual o modo de configuración, porque si nosotros lo dejamos en modo automático, él trabaja solo y este no hay que tocarlo, ahí queda nada más. Pero cuando vamos a configurarlo, vamos a programarlo, entonces sí es necesario tener presionado este switch para que el robot se mueva. Y también no se va a mover a altas velocidades, va a tener un movimiento mucho más lento. Luego en la posición de home, que es lo que yo les comentaba, todos los ejes tienen ese sensor que nos permite ir al cero o al punto de referencia cuando queramos. En este caso yo le puedo seleccionar vaya al punto home, entonces todo el robot, todos los ejes se van a mover hasta el punto de referencia. Y ese se conoce como el home, el punto cero. En ese momento todos los resolver o todos los encoder van a ver la referencia o el punto cero. Profe, ¿Sí? yo es que tengo una idea ahí básica, pero usted podría explicar cómo funciona un encoder, ya así más específicamente. Ok, vamos a ver de forma más sencilla, a ver si puedo aquí algo. Con esta imagen para hacerlo más sencillo. Ese es un encoder muy básico, digamos, pero lo que hace es que si se logran ver, vamos a tratar de pararlo. Vamos a ver que es un GIF. Por este. Bueno, acá. Es a base de pulsos, ¿verdad? Hay diferentes tipos. Hay unos que son relativos, digamos, son como este que se ve aquí, que lo que me da principalmente es como la velocidad. Entonces, cada vez que hay un cambio, porque hay una obstrucción, hay un zona de paso, entonces se va a generar pulsos. Y esos pulsos, dependiendo de la frecuencia, así va a ser la velocidad del, por decirlo así, del eje del motor. Pero hay encoders que además de eso me dan la posición. Entonces, por ejemplo, acá, bueno, tal vez este de acá más fácil. Este de acá, por ejemplo, me da la posición, no solamente me puede dar la velocidad. Si yo veo aquí, en este punto, vean que estoy todos en 1, 1, 1, entonces ya sé en qué posición estoy. Si estuviera aquí en esta de acá, que es 0, 0, 0, yo sé que digamos que estoy en la posición de 0 grados. Si estoy en este, digamos que estoy en la posición de 10 grados. En este, en 20 grados. Así se hace cuando es, digamos que posición absoluta. Esto en el caso de los encoder. Hay otro tipo que se llama resolver, pero los resolver funcionan con ondas senoidales y ven el desfase. Y de acuerdo al desfase, así la posición. Ese ya sí es un poco más complicado. No es tampoco súper difícil. Ustedes lo pueden investigar un poco ahí. El encoder es el más básico, más económico, y el resolver es el que se utiliza más que todo en los drivers o en los servo drivers, porque ocupamos mayor precisión de la ubicación del eje. Entonces, por ahí anda el tema de encoders y resolver. No sé si quedó claro. Sí, es que yo he visto como que ya en la industria son muy importantes para Sí, todos, como por ejemplo procesos de corte y cosas así que van, y que tienen que ser muy precisos y siempre hay un encoder en cualquier línea, que es por eso quería saber más bien. correcto, correcto. Es muy importante cuando hay control de posición. El encoder de este tipo, que es de posición, que es absoluto, que yo puedo saber la posición exacta, o los resolver, que también yo puedo saber la posición exacta. A veces tenemos ahí como un potenciómetro también que ayuda en determinar la posición como una referencia, como un punto también adicional. Son cuando ocupo tener muchísima precisión en la posición. Entonces, las CNCs, los servodrivers, los robots, todos esos son elementos que requieren mucha precisión en la posición. Entonces se utilizan este tipo de dispositivos.
Ok, ok. Ok, eso sería lo que es la introducción a la parte de los robots. Más que todo es definiciones, qué componentes tienen y por supuesto los tipos de robots, así como también un poco su programación. Este tema lo vamos a ampliar en la próxima semana. Ya de momento, lo que les corresponde a ustedes sería revisar esta ficha técnica, son de 500 hojas, ahí revisan, van hojeando poco a poco para que vean todas las opciones que tenemos. Y también ver este video que van a como unos 10 minutos, 15 minutos por ahí, para que vean las capacidades de las diferentes marcas de robots. Hay algunos ahí muy interesantes, una marca muy famosa que se llama KUKA, así como también hay otras marcas que aparecen ahí más conocidas, pero en sí, eso sería la clase de hoy. No sé si hay alguna duda, consulta. ¿Usted habla de algún software para eso los robots? ¿Usted lo va a facilitar? Sí, por supuesto. Ah, ok, ok. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? Ok, ahí con la tarea moral que fue ver el video IoT, no sé si hay alguna consulta con respecto a ese tema, que era un extra. Sí, profe, yo tengo una consultilla ahí, porque también estoy montando un sistema con IoT para un trabajo ahí. Bueno, en realidad es lo del proyecto que estoy haciendo. Ajá, Este, estos equipos traen una antena, son inalámbricos, lo que la transmisión de ellos, obviamente no va a ser bueno, más bien quiero que me diga cómo es la transmisión de ellos, esa antena, porque las distancias son más largas, vienen hasta varios kilómetros. Se conectan con otros dispositivos iguales, se conectan con la nube, ¿cómo se conectan ellos en realidad, profe? Ese detalle me está costando un poco. no, ellos se conectan entre ellos y normalmente son comunicaciones de baja potencia. Ujú. Las frecuencias normalmente no son muy altas, son frecuencias de máximo 2.4 GHz o Ujú. 900 MHz. Y algunas veces lo que ellos funcionan es como un poco lo que vimos la semana pasada de tipo mesh, que ellos reciben y también retransmiten. Ujú, sí, correcto. Ellos no se conectan a la nube de forma directa, sino que llegan a un gateway y el gateway es el que manda el dato a la nube o a un servidor local. Ah, ok, ok, perfecto. Hay que configurar el gateway, entonces. Muy bien. Sí. Sí, eso sería de mi parte. Gracias. Ok, gusto. Ok, entonces jóvenes, si no hay más dudas, seguimos por acá. Ahí recuerden ver entonces esos videos y ese PDF para emplear un poco más el tema de los robots industriales. Y nos veríamos la próxima semana para seguir con el tema de la simulación y programación de robots. Ok, entonces que pasen buena noche y estamos en contacto. Buenas noches, profe. Gracias, Buenas profe. noches, profe. Buenas noches.